Rosemary Postigo y soy fotógrafa. Me acabo de graduar hace unos días en el Centro de la Imagen. Este es un proyecto documental, ¿no? Que es una investigación sobre las picanterías en Arequipa y que tiene como objetivo mostrar gráficamente, ¿no?, qué es la picantería, porque ya existen trabajos históricos sobre las picanterías, pero de forma histórica, digamos, ¿no? Esto es una investigación en imagen de lo que son las picanterías. Bueno, ha sido un trabajo que ha durado 3 años, ¿no? Desde que empecé a estudiar fotografía, empecé con el registro de esta tradición. Y bueno, a lo largo, ha sido un proceso bastante largo, en verdad, ¿no?, que el proyecto ha ido madurando poco a poco y finalmente se concretó en un fotolibro, ¿no? Porque en un inicio también estaba pensado, digamos, como una exposición en galería, pero finalmente creo que después de toda la investigación que se hizo, la forma más oportuna para cumplir, digamos, los objetivos que yo tenía para el proyecto era presentarlo de esta manera, ¿no?, en el formato de un libro, que creo que es lo más apropiado también para conseguir un mayor alcance y difusión de este tipo de tradiciones. Ha sido un proceso bien largo, en verdad, ¿no? Inicialmente yo tenía una idea mucho más romántica de lo que es la picantería, digamos. No estaba tan centrada en retratar a la picantería como institución, sino únicamente a las técnicas tradicionales que sobrevivían, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no?, como el uso del batán, el fogón, o sea, la cocina a leña, ¿no?, la crianza de animales y las estructuras tradicionales que se ven en cocinas como la de la Lucila en Sachaca, con las entradas de luz natural. Entonces yo estaba como totalmente embelesada, digamos, por esto y tenía una idea equivocada, ahora lo reconozco, de que este tipo de tradiciones o de técnicas no deberían cambiar y que debían preservarse tal cual. Entonces yo inicié mi registro solamente enfocada en eso, ¿no?, pero con el paso del tiempo y ya con la investigación que hice, ¿no?, recopilando información de diferentes autores arequipeños, de libros y de todo, me di cuenta que la picantería no solamente eso, ¿no?, sino que alberga un montón de características diferentes que incluyen también lo social, que la hacen ser lo que son, ¿no?, la picantería propiamente dicha. Entonces eso me obligó a mí a cambiar mi mirada y a salir de la cocina, en primer lugar, a dejar esta idea romántica, digamos, de que no deben existir cambios. Y también me obligó a ver la parte de los comensales, ¿no?, que era ya el aspecto social. Entonces, en ese proceso me di cuenta de que este fenómeno, o sea, la picantería es un fenómeno que está vivo, y justamente porque está vivo es que alberga todos estos cambios que han ido incorporándose a través del tiempo y que hacen que la picantería siga insertada en la sociedad, pero que no ha cambiado su esencia tampoco. O sea, ha cambiado en algunos aspectos, pero eso no ha hecho que pierda su esencia de picantería, ¿no? Y eso es lo que me parece más interesante a mí. Esta foto es en la Lucila, en Sachaca, ¿no?, que es en la cocina donde inicié también, donde empecé a hacer el registro. Por ejemplo, en esta foto vemos a un hombre, ¿no?, y que eso es uno de los cambios importantes también que yo he identificado dentro de la picantería, porque la picantería en sus inicios era un reino femenino, ¿entiendes? O sea, dirigido exclusivamente por mujeres, o sea, se podría decir que era hasta un matriarcado. En cambio ahora, los cambios propios también en la sociedad ha hecho que el hombre se inserte dentro de la cocina, y eso me parece un aporte valioso también, ¿no? O sea, en muchas de las picanterías que he ido he encontrado cocineros, ¿no? Inclusive las picanteras ya no son las que cocinan, no en todos los casos, ¿no? Están dirigiendo y cuidando sus cocinas y los hombres son los que están cocinando. Eso me parece un cambio importante y que quise también registrarlo, ¿no? Al comienzo, también, o sea, por esta idea romántica, yo llegaba a la cocina y era como que tenía el cocinero ahí y era como que yo, no sé, como que muévete, ¿me entiendes? O sea, yo quería retratar a la típica picantera y no quería ver estos cambios, digamos, ¿no?, que ha sido parte del proceso evolutivo que he tenido, como te digo. Entonces, una vez que me di cuenta que todos estos cambios verdaderamente están ahí y están vivos, decidí que era importante retratarlo, porque hay que mostrar la tradición como está actualmente, ¿no? Y bueno, la inserción en el hombre en la cocina me parece uno de esos cambios. He tomado fotografías
de algunas técnicas y procedimientos también que todavía subsisten, ¿no? Como es, por ejemplo, la preparación de la chicha de Wiñap, ¿no? Que tiene un procedimiento muy largo, como yo te había comentado. Hay que empollar el maíz, ¿no? Que hace un proceso de germinación con agua en 8 días, que luego tienen que secar y luego tienen que molerlo para luego cocerlo 8 horas. Es un procedimiento bastante largo que mucha gente no conoce, ¿no? Que creo que sí es importante también retratar esos procedimientos que todavía se mantienen vivos desde hace mucho tiempo. Esa es una foto de la huerta de la picantería La Benita en Characato, que creo que también es un elemento característico bastante constitutivo de lo que es la picantería, ¿no? O sea, antaño casi todas las picanterías tenían sus propias huertas donde sembraban las hierbas con las que cocinan, ¿no? El guatacay, la hierbabuena, también sembraban ajíes, rocotos, y creo que esto también hace especial a la picantería porque es este autoabastecimiento de productos, ¿no? Un poco que mantienen la tradición también. He recorrido aproximadamente unas 10 picanterías, pero también fui al mercado San Camilo. Esta es una foto del mercado El Inter. No, perdón, o sea, es del restaurante El Inter. O sea, no lleva como título, digamos, picantería. Sin embargo, este lugar me ha parecido importante porque tiene como 100 años más o menos de existencia, ¿no? La fundadora es la mamá de esta señora que se llama Vilma, y son familia de quienes fundaron también la tradición arequipeña, que empieza en La Fiera, en Mariano Melgar. Las decisiones estéticas en las imágenes, ¿no? Fueron, a ver, te las voy a ir enumerando ya. En cuanto al manejo de la luz, decidí utilizar luz natural, ¿no? Quise aprovechar la luz natural de los espacios al máximo porque son espacios que procuran contrastes muy fuertes, sombras muy marcadas también. Entonces, ahí es donde hice una especie de analogía con las ideas de este escritor japonés que se llama Junichiro Tanizaki, que escribe este libro que se llama El elogio de las sombras, ¿no? Y él ahí explica, o hace una comparación, mejor dicho, entre la percepción de belleza que se tiene en Japón y la percepción de belleza en Occidente. Entonces, la percepción de belleza en Occidente tiene que ver mucho más con espacios muy iluminados, pulcros, limpios, lo más blanco posible, ¿no? O sea, en Occidente todo lo que tiene que ver con lo blanco es mejor, ¿no? Es considerado como más bello. No hablo solo de color de piel, obviamente, ¿no? Sino también de espacios, ¿no? En cambio, él explica que en Japón la percepción de belleza tiene que ver mucho más con los contrastes fuertes, con las sombras muy marcadas y con las huellas del paso del tiempo sobre los objetos, ¿no? Y que esta belleza también tiene, o sea, para ser apreciada necesita tipos de iluminación distintas, ¿no? Por eso habla de los contrastes fuertes, luz, sombra y todo esto, ¿no? Entonces, estos elementos que Tanizaki explica en su libro, yo los encontré muy parecidos a lo que hay dentro de una picantería, sobre todo en cuanto a las huellas de paso del tiempo sobre los objetos, ¿no? En las picanterías encontramos, no sé, ollas totalmente manchadas por el hollín, igual en las paredes, ¿no? Y estas entradas de luz natural que crean también justamente estos contrastes, ¿no? Entonces, estéticamente, yo hice esta analogía y lo comparé y utilicé estos criterios estéticos al momento de fotografiar, ¿no? Y para eso era súper necesario utilizar la luz natural, utilizar el color también, aunque inicialmente quise hacer el proyecto en blanco y negro, pero empecé haciéndolo en blanco y negro. Tengo fotos en blanco y negro al comienzo, pero ya a medida que el proyecto fue evolucionando me di cuenta que habían tonalidades y texturas y sensaciones que se perdían totalmente al tener imágenes en blanco y negro, ¿no? Y que el color aportaba mucho. Entonces por eso al final se decidió hacer el conjunto de imágenes a color. Luego, en cuanto a composición, también, bueno, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Pero mi composición es bastante ordenada, ¿no? La idea también era mostrar una especie de orden oculto dentro de estos espacios que a simple vista podrían parecer caóticos, ¿no? O sea, alguien que nunca en su vida entró a una picantería y teniendo en cuenta que ya, o sea, mucha gente está totalmente influenciada por estas ideas de belleza occidental, entra a una picantería y puede encontrar un espacio
caótico, rústico, desordenado, ¿no? Y la idea de mi proyecto era justamente develar esa belleza también, ¿no? O ese orden oculto que hay ahí, manejando también una composición adecuada, ¿no? Eso en cuanto al estético, ¿no? Sí considero que es muy importante difundir los valores tradicionales que existen en nuestras ciudades, o sea, en nuestros pueblos, ¿no? O sea, si hablamos específicamente de Arequipa y yo habiendo crecido ahí, he asumido, digamos, una especie de responsabilidad por empezar a trabajar revalorando las tradiciones del lugar en el que crecí, ¿no? Y sí, me parece que es muy importante en todos los campos de las profesiones, ¿no? Digamos, en las artísticas también, o sea, crear proyectos que incidan directamente en la identidad de cada uno de los pueblos, ¿no? Y bueno, se está haciendo un gran trabajo o sea, en todo lo que tiene que ver con las picanterías, gracias a la creación de la sociedad picantera también, ¿no? Pero sí creo que es o sea, muy importante que este tipo de trabajos, por ejemplo, como el que yo he hecho, permita que mucha gente más conozca acerca de estas tradiciones y de cuál es su importancia histórica, ¿no? Los jóvenes también, sobre todo, ¿no? O sea, yo realizando ese trabajo he aprendido tanto, no solo de lo que es la picantería, sino de la historia de Arequipa en general, ¿no? Y aprender o sea, he aprendido a comprender mucho más qué significa nuestra historia, nuestra identidad y por qué muchas manifestaciones que a veces nos parecen tan cotidianas, ¿no? A veces como que no identificamos cuál es la importancia, la verdadera importancia histórica que tienen muchas cosas que hasta pueden suceder dentro de nuestras casas, ¿no? Eso es lo que yo aprendí haciendo este trabajo, por eso creo que es muy importante valorar este tipo de tradición.